Bueno, vamos a comenzar esta tarde. Nuevamente les doy la bienvenida aquí al Instituto Matías Romero. Vamos a comenzar con la presentación de esta obra de Alfonso García Robles, editada por el Colegio Nacional con una pequeña colaboración del Instituto Matías Romero, que se titula Buscar seguridad en el desarme. Me da mucho gusto estar con ustedes, también a las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Quiero dar la bienvenida muy especialmente al doctor Diego Valadez, quien es miembro del Colegio Nacional, quien es un gran amigo del Instituto Matías Romero. Ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Quiero dar la bienvenida también al doctor Eduardo Jaramillo, quien es el encargado hasta el momento del despacho de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Quiero reconocer también la presencia de Teresa Vicencio, quien es la secretaria administradora del Colegio Nacional y con quien hemos planeado la presentación de esta obra. Brevemente les comparto sobre el gusto que nos dio recibir, pues hace ya más de 1 año y medio, la invitación por parte del Colegio Nacional al Instituto Matías Romero para poder colaborar en algunas actividades de manera conjunta. Y hoy podemos, pues con mucho orgullo, presentar esta segunda edición del opúsculo sobre Alfonso García Robles, que contiene 4 partes principales. La primera es un prefacio de un distinguido miembro del Servicio Exterior Mexicano, el embajador Pablo Macedo, quien actualmente es cónsul general de México en Hong Kong, pero que, siendo un joven diplomático en Ginebra y en Nueva York, trabajó con don Alfonso García Robles, principalmente en los temas de desarme. La segunda parte es una presentación de don Antonio Gómez Robledo, de Alfonso García Robles al entrar al Colegio Nacional. La tercera parte es propiamente el discurso de Alfonso García Robles de ingreso al Colegio Nacional en el año 1972. Y la cuarta es un discurso que pronunció al momento de recibir, que pronunció don Alfonso García Robles al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz en el año de 1982. Entonces, es una obra pequeña, aparentemente en extensión, pero es riquísima en contenido. Ustedes podrán disfrutarla y podrán aprender de la vida, del trabajo, de la tenacidad de este diplomático mexicano, jurista mexicano, que también tiene un gran trabajo en el derecho del mar, tiene un gran trabajo obviamente en el desarme y que también, lógicamente, fue miembro del Colegio Nacional. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas especialmente a nuestros becarios aquí del Instituto Matías Romero, que están pues ya viviendo sus últimos momentos en esa categoría. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y sin más, vamos a comenzar con la proyección del video que nos envió el embajador Pablo Macedo Riva sobre su participación y sobre su vida al lado de Alfonso García Robles. Es un video corto. Posteriormente pasaremos a la parte de comentarios con nuestros invitados especiales. Adelante, por favor. Quisiera felicitar en primer término al Colegio Nacional y al Instituto Matías Romero por la publicación de este opúsculo dedicado a la obra de Alfonso García Robles. Fue para mí un verdadero honor que se me haya invitado a escribir el prefacio a la obra y un privilegio también estar con ustedes aquí, con tan distinguidos panelistas, y poder participar, aunque sea a la distancia. Son muchos kilómetros los que me separan de México en este momento, que sea por esta vía
poder participar en esta presentación. Muchísimas gracias por eso. Es muy difícil escoger documentos en la muy vasta obra de Alfonso García Robles, casi toda ella dedicada al desarme. Es muy difícil porque son muchas cosas, publicaciones, discursos, conferencias, artículos, libros, es mucho el material. Pero me parece que el Colegio Nacional y el Instituto Matías Romero hicieron una selección muy atinada, muy acertada, para presentar brevemente a García Robles y a su obra. Son documentos los que se presentan hoy, son documentos los contenidos en este opúsculo, documentos liminares, documentos que marcaron hitos en la vida profesional de Alfonso García Robles. No solo su discurso de aceptación, de ingreso en el Colegio Nacional, que fue un momento muy importante de su carrera y de su trayectoria, sino la culminación con el de la aceptación del Premio Nobel, el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 1982, y la conferencia magistral que dictó con ese mismo motivo para explicar, para exponer la génesis y la negociación del Tratado de Tlatelolco. Todos esos documentos constituyen un valiosísimo material para todos los estudiosos, todos los interesados en el tema. Veremos uno de los logros más importantes de la política exterior de México, el Tratado de Tlatelolco, uno de los que más prestigio le han dado a nuestro país en el ámbito internacional, explicado por su propio autor, por el que condujo las negociaciones, por el que tuvo las iniciativas, el que logró el exitoso, digamos, la suscripción y la entrada en vigor de ese muy importante instrumento internacional. Es por ello que invito a todos, estudiosos, interesados, a leer este opúsculo, a leer estas conferencias, a leer estos discursos, para entender mejor la génesis y el propósito del Tratado de Tlatelolco. Simplemente quisiera presentar un poco una visión más personal de lo que fue Alfonso García Robles para mí. Fue mi primer jefe en el exterior. Cuando yo ingresé en el servicio exterior, fue mi primer jefe, el primer representante diplomático que yo conocí en el servicio exterior mexicano. Convivimos durante 6 años en Ginebra, en el seno de la conferencia de desarme. Ahí pude verlo cotidianamente, actuar, negociar, aprender de él, de sus técnicas, de su manera de presentar, de su manera de defender las posiciones de México. Pero más que eso, más que un, digamos, respeto, más que una admiración por su trayectoria profesional, para mí, García Robles fue motivo de afecto personal. Llegué a conocerlo muy bien, fueron muchos momentos los que compartimos durante esos 6 años. Y para mí sigue siendo un privilegio haber podido trabajar con él. Y haberlo conocido y haber podido apreciar no solo sus cualidades profesionales, sino también su gran calidad humana. Me parece muy importante conservar, preservar y estudiar todo el material que ha dejado Alfonso García Robles. Su obra, como lo he dicho, es muy vasta y está casi totalmente dedicada al tema que fue lo que yo llamo su obsesión, el desarme, y el desarme nuclear en particular. Es importante, que las generaciones futuras sigan aprendiendo de García Robles a través de sus escritos. Es el mejor homenaje que podemos hacer a este gran mexicano, a este gran diplomático mexicano, que llevó el nombre de México tan alto como el máximo galardón del Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Pablo Macedo. Si nos está escuchando, pues le mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Bien, vamos a pasar a los comentarios. En primer lugar, bueno, esto es como la obra de García Robles, nos acaba de decir el embajador Macedo, es tan difícil seleccionar cómo presentar al doctor Diego Valadez Ríos. Él es uno de los referentes más importantes de México en el mundo jurídico. Tiene una trayectoria amplísima en la práctica, en el servicio público,
dirigiendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, de la UNAM. Actualmente es investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el Premio Nacional de Jurisprudencia y también le han sido otorgados 7 doctorados honoris causa. El doctor Valadez ingresó al Colegio Nacional el 12 de febrero del año 2007 y en su obra, como parte de su obra, ha publicado más de 150 artículos, 15 libros, entre ellos Constitución y Política, El Control de Poder, Constitución y Democracia, El Gobierno de Gabinete y la Parlamentarización de los Sistemas Presidenciales. Doctor Valadez, gracias de nuevo muy cálidamente por estar en el Instituto Matías Romero y le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, embajador Alday. Yo hubiera preferido ser presentado solamente como un amigo de esta casa y como un admirador de lo que en esta casa se hace y en particular de la trayectoria de usted. Gracias, embajador Alday, y por cierto, mi enhorabuena por su designación. Es un privilegio estar aquí al lado también del doctor Jaramillo y ante ustedes. Y en nombre de la maestra Vicencio y en el mío, aprecio mucho y expreso nuestro agradecimiento por darle la oportunidad a la presentación de una obra editada por el colegio de ser traída aquí para ser comentada ante ustedes y con ustedes, porque entiendo que la vocación de esta reunión es justamente que podamos tener un intercambio de opiniones, si así lo considera el director de esta institución. Quiero subrayar que cuando tuve el gusto de recibir la indicación de que íbamos a hacer esta presentación y que la maestra Vicencio me comentó que había acordado con el embajador Alday que hablaríamos un rato acerca de la trayectoria y en particular de la obra de don Alfonso García Robles, pues me vinieron a la mente muchas opciones en cuanto a cómo y qué plantear acerca de esta obra. Y creo que lo más sencillo es decir que esta obra es un opúsculo de lectura rápida, pero muy provechosa. Tiene varias lecturas, como en general lo tiene cualquier buen texto. Una es la lectura de lo que representa el personaje. Otra es la lectura del contexto en la que se escribieron los documentos que aquí figuran. Y otra es la lectura también de la época y, por supuesto, del problema. En cuanto a lo primero, al personaje. Acabamos de escuchar unas palabras pronunciadas a gran distancia, en kilómetros y también en tiempo. Supongo que, espero que el embajador Macedo no esté viendo esto, porque entonces estará dando una gran desvelada. Pero yo quiero referirme en primer lugar justamente a que este texto incluye una presentación del embajador Macedo, que es una presentación inteligente, ágil, informada, producto de quien está involucrado en el quehacer diplomático y que conoce la trayectoria del autor de la obra a tal punto que fue incluso su colaborador, como él lo dice aquí y nos lo acaba de decir también en persona. Y esa introducción, al mismo tiempo que plantea los problemas del desarme y la personalidad, la rica personalidad de don Alfonso, también incluye algunos aspectos que llaman la atención, sobre todo que él los haya identificado, que nos los traiga y que son un dato de humor simpático, significativo. Porque resulta, y esto es con relación al personaje, que don Alfonso García Robles y don Antonio Gómez Robledo eran paisanos, coetáneos, colegas como abogados, colegas como diplomáticos, compañeros de trabajo y además compartían iniciales, AGR. Esto nos lo hace notar el embajador Macedo. Y refiere
el aspecto simpático de que ellos mismos, conscientes de esa circunstancia, escogieron un acrónimo. Y entonces uno era Agor y otro era Agar, para diferenciarse, porque trabajaban al mismo tiempo en el Servicio Exterior Mexicano. Bueno, al lado de estas similitudes, se da la de fondo, que fueron personajes vinculados también por las mismas convicciones en cuanto a la relevancia del derecho y a la pertinencia de la diplomacia. Esta es, digamos, la parte medular de la relación entre ellos y por supuesto es la característica dominante de la personalidad de quien hoy estamos haciendo memoria, de don Alfonso García Robles. Y qué bueno que se pueda hablar de la pertinencia de la diplomacia justamente en este espacio, en este Instituto Matías Romero, que es el formador de nuestros diplomáticos, que es el que recoge la gran trayectoria y las esencias de un servicio y de un cuerpo diplomático que es sin duda alguna ejemplar y del que como mexicano me siento muy orgulloso y por eso qué bueno y gracias nuevamente, embajador Alday, por darme la oportunidad de estar aquí ante este público integrado fundamentalmente por quienes se preparan o lo han hecho para servir a México desde la diplomacia. Y vale la pena también hacer referencia, repito, a una lectura desde la época. Y en torno a la época, incluye al Colegio Nacional. En 1972, el embajador García Robles entró a formar parte de una institución emblemática de la cultura mexicana, caracterizada fundamentalmente por su pluralismo en cuanto a las diferentes formas de cooptar a sus integrantes. Es una institución que funciona básicamente sobre la base de la cooptación, o sea, los propios integrantes del colegio invitan a los nuevos miembros tan pronto como se van produciendo las vacantes, pero con un criterio que prevalece desde su fundación, un criterio de apertura cultural y de pluralismo en cuanto a los enfoques metodológicos de quienes lo integran y a las disciplinas mismas que cultivan sus integrantes. Y aquí es donde entra la figura de un jurista y de un diplomático, que se caracterizó fundamentalmente, como lo sabemos, y esta no es ninguna aportación que yo traiga ante ustedes, por su vigorosa defensa de la paz. Y esto vale la pena tenerlo presente, porque la paz, que suele ser definida como la ausencia de violencia o de guerra, es también algo más que eso. Si revisamos el pensamiento clásico, encontraremos que lo mismo Platón que su discípulo Aristóteles consideraban que la política era la esencia de la paz, de la concordia, que la concordia era a su vez lo que caracterizaba la vida de la polis, o lo que debía caracterizar la vida de la polis, y por tanto, lo que construía esa posibilidad de vida en concordia era justamente la política. Un enfoque muy diferente al que luego fue adoptado en el siglo XIX por Clausewitz y en el siglo XX por Foucault. Para Clausewitz, la política era la guerra por otros medios, y para Foucault, la guerra era la política por otros medios. Bien, ¿qué significaba la política, y en particular la política diplomática, para un personaje como fue don Alfonso García Robles? Representaba la posibilidad de llevar, y en este caso con una gran dignidad y eficacia, la voz de un país como México
a un contexto internacional para hacer valer fundamentalmente los argumentos relacionados con la concordia y con la seguridad internacional. Y ahí es donde se inscribe, en un momento de gran tensión, en el auge de la Guerra Fría, la acción de un diplomático mexicano que se caracterizaba por varias cosas. Desde luego su cultura, como se pone de relieve en el propio prólogo que le escribe don Antonio Gómez Robledo, relacionado con su formación en Europa, con su conocimiento de la cultura no solo europea, sino cosmopolita. Él tenía una formación muy amplia, su gusto por la literatura, su gusto por la política, su gusto, por supuesto, por el derecho, pero fundamentalmente su práctica de la diplomacia. Pero también contó, y no es por restarle méritos, que representaba a una nación con una presencia internacional muy importante, nuestro México, y que además hablaba en nombre de una comunidad no menos relevante, nuestra América. Y ahí se combinan, por tanto, varios elementos que contribuyeron al éxito de su gestión. En un contexto, y a eso me refería hace un momento, la lectura desde el contexto, que no era favorable, evidentemente, para los planteamientos relacionados con el desarme. Tanto así que él hace referencia a los planteamientos que se habían hecho en Europa, en el plan Rapatsky, por ejemplo, de un distinguido gobernante polaco, y después en el plan Gomulka, con otro enfoque totalmente distinto al de Rapatsky, pero que sí exigían, en nombre de una comunidad importante que era el este europeo, un proceso de desarme, un proceso que permitiera poner a buen recaudo la vida de los europeos frente a las amenazas nucleares. No tuvieron éxito. El propio don Alfonso hace referencia a lo que a su vez se llevó a cabo por parte de la comunidad de estados africanos y cómo, inclusive anticipándose o antecediendo en tiempo a las gestiones que se hicieron en nombre de nuestra América por parte de él mismo, tuvieron un éxito relativo en las primeras recomendaciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. Pero ni el plan Rapatsky, ni el plan Gomulka, ni los planteamientos hechos por la Unión de Estados Africanos tuvieron el éxito que sí alcanzó la gestión encabezada fundamentalmente por García Robles. ¿Qué efectos? ¿Por qué pasó esto? Bueno, por la capacidad argumentativa, por un lado, pero por otro, y esto es lo relevante, porque tuvo la aptitud de persuadir nada menos que a la primera potencia atómica de aquel momento, y también de la conveniencia de generar un espacio ajeno a la multiplicación de las armas nucleares, en particular cuando ya se había dado el riesgo de que se establecieran, se implantaran armas nucleares de procedencia en ese momento del otro polo en nuestro continente. Recordaremos todos la crisis vivida en el Caribe durante el gobierno del presidente Kennedy. Es evidente que la acción de un diplomático bien formado, de un diplomático sagaz, un diplomático formado e informado, con capacidad argumentativa, es capaz de persuadir a un coloso del armamentismo, como es en este caso Estados Unidos, de que estaba en el interés de los propios Estados Unidos que no hubiese el riesgo de que se diera un proceso de nuclearización de América Latina.
Pero no solo esto era lo que, o no solo esto fue lo que se consiguió con la gestión de don Alfonso. Hubo otra cosa muy importante y lo quiero señalar porque suele considerarse que fue solo un éxito diplomático o que fue solo un logro del derecho internacional. Fue también otra cosa más. Miren ustedes, entre nuestras lecturas clásicas siempre vemos a Montesquieu, por ejemplo, como el autor, digamos el sistematizador de una teoría que ya venía acuñándose incluso desde la Edad Media. Más aún, la separación de poderes está ya presente desde el famoso discurso en el que Nerón asume el título de emperador ante el Senado romano y lee un discurso preparado por Séneca. Y allí Séneca le hace decir a Nerón que jamás interferirá en las cuestiones pertinentes a la competencia del Senado romano, porque también entendía que las funciones y las competencias del Senado y del emperador eran diferenciadas. Entonces, desde entonces, algún vínculo o trasunto de lo que podemos considerar hoy de separación de poderes, pero no me desvío ni los desvío. Para Montesquieu era clave, efectivamente, la separación de poderes como una forma de desmontar el absolutismo imperante en su época. Y muy importante en el espíritu de las leyes. Decía que la ley propende y tiene como objetivo central la consecución de la paz, la regulación de la paz, la garantía de que la paz prevalezca en la organización del Estado. Y aquí vengo entonces otra vez, regreso con don Alfonso. ¿Cuál fue el objetivo alcanzado o previsto por el propio don Alfonso en el proceso de desarrollo de las negociaciones que culminaron con la aprobación del Tratado de Tlatelolco? Algo muy importante. Don Alfonso preparó el camino para la desmilitarización de América Latina. No es solo la desnuclearización lo que se consiguió con el Tratado de Tlatelolco. La mayor parte de los estados de la América nuestra están gobernados militares. La Guerra Fría llevaba a contemplar en los militares una especie de garantía política para la no intromisión de la expansión soviética, que era a lo que más se temía en aquella época. Y justamente en la medida en la que se estableció la desnuclearización de América Latina, se estableció la confianza en cuanto a que las instituciones civiles serían suficientes para evitar que se diera un proceso de expansión armada desde la Unión Soviética hasta nuestro espacio territorial. Así pues, la obra de García Robles no solo se proyecta en el sentido de la paz, y no solo se proyecta en el sentido de la desmilitarización o desnuclearización, no solo de la desnuclearización, sino también de la desmilitarización de nuestro hemisferio. Voy a concluir dentro de estos 20 minutos que me concedió generosamente el embajador Alday, señalando cuál es el panorama de hoy y refiriéndome con esto a una parte del discurso pronunciado por don Alfonso al recibir el Premio Nobel de la Paz. Hoy, vean ustedes, en el año 72, en el mundo había 5 potencias nucleares. 72 fue cuando él ingresó al colegio, pero no había cambiado el panorama en 82 cuando recibió el premio. Había 5 potencias nucleares. En 2023 hay al menos 8 y una de la cual yo por lo menos no tengo datos, seguramente en esta casa se tienen, pero no me los dirán. Me refiero al caso de Israel. Pero además de Estados Unidos, la actual Rusia,
antes Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China en el año 72, hoy se agregan India, Pakistán, Corea del Norte y, repito, hipotéticamente Israel. Potencial nuclear hay otros 4 estados: Alemania, Brasil, Canadá y Japón. Potencial nuclear en cuanto a su capacidad científica y tecnológica para generar armamento nuclear. Por fortuna, esos 4 estados no tienen vocación nuclear y uno de ellos está comprometido justamente por virtud del Tratado de Tlatelolco, Brasil. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto traducido a otros números nos da lo siguiente. La población de los estados que ya disponen de armamento nuclear es el 46% del total mundial. El territorio de los 8 estados que ya disponen de armamento nuclear corresponde a 61 millones de kilómetros cuadrados, que son el 40% del total continental planetario. Y el PIB de esos 8 países, Producto Interno, corresponde al 49.1 del PIB mundial. Esto significa que, bueno, la mitad del mundo está nuclearizada, no con una hipótesis por sus capacidades, sino por una realidad. Y aquí concluyo. En su discurso en Oslo, señaló don Alfonso la necesidad de proseguir los esfuerzos en el sentido del desarme. Y señaló 2 cosas. Dijo, los estímulos como este premio son un atractivo. Amplíenlos. Esto también lo destaca el embajador Macedo en su prólogo. Y gestionen la otorgación de recursos para un premio por el desarme, por la lucha por el desarme. Y luego agregó uno segundo, un premio por la lucha por la defensa de los derechos humanos. De manera que, querido embajador Alday, querido doctor Jaramillo, amigas, amigos, en este opúsculo encontramos la explicación de cómo se llegó al tratado. Encontramos el análisis de los efectos que tuvo ese tratado y nos dejó un legado, una tarea para retomar en 2023. Y lo digo también en esta casa, que se caracteriza por ser promotora del futuro de la diplomacia mexicana, la tarea de seguir luchando por el desarme y de seguir luchando por los derechos humanos, tal como nos lo dijo Alfonso García Robles hace 41 años cuando nos habló a todos desde Oslo y sigue hablándonos desde el pasado para el futuro. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Valadez, por estos comentarios en torno a la obra que se presenta. Efectivamente, doctor Eduardo Jaramillo, en la introducción se habla de la necesidad de continuar la agenda de desarme. El embajador Macedo señala cómo se establece la Comisión de Desarme en Ginebra, cómo el TNP le dio una esperanza a la humanidad en su momento, pero también subraya cómo esto no ha podido avanzar en los últimos años y México ha optado por seguir bajo su escuela de trabajo diplomático en favor o en contra de las armas nucleares. Ha logrado pues avances importantes, si bien limitados, importantes en esta época. Le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Jaramillo, quien es, como mencionamos, encargado del despacho de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana.
Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, con especialidad en Ciencia Política. Obtuvo su maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también por la UNAM. En su trabajo en el sector público ha sido director general para la Organización de las Naciones Unidas en la Cancillería, director general de Relaciones Internacionales y director general de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, entre algunos otros cargos que ha ocupado en su carrera. Querido Eduardo, adelante. Gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias. Pues saludo con mucho afecto al doctor Diego Valadez, referente del conocimiento jurídico, académico en nuestro país. Un placer, un privilegio compartir esta reflexión, este encuentro académico en este Centro de Estudios Diplomáticos dirigido por el embajador Alejandro Alday. Gracias por la invitación. Saludo a nuestros diplomáticos en formación, funcionarios que nos acompañan. Pues poco que agregar a lo que ya ha dicho el embajador Valadez. Alfonso García Robles, sin duda, es una figura notable de la historia de México que ha desempeñado un papel decisivo en la configuración de la política exterior de nuestro país en materia de desarme y paz. Por ello, me honra ser parte de esta revisión de su discurso con motivo del ingreso al Colegio Nacional y de la recepción del Premio Nobel de la Paz que se compilan en este libro, Buscar Seguridad en el Desarme. En la coyuntura internacional en la que vivimos, en la que confluyen varias crisis, la amenaza nuclear no debe ser soslayada. Por ello es importante que la comunidad científica, la comunidad diplomática, la sociedad civil y ustedes que están llamados a ser los futuros diplomáticos de nuestro país, sigan prestando atención a los temas de desarme y promoción de la paz. La educación para el desarme es una prioridad no solo para México, sino para el mundo. En este libro, este opúsculo que hoy presentamos, vemos un testimonio del compromiso del embajador García Robles, un compromiso vital, un compromiso que lo acompañó durante toda su vida, la promoción del desarme y la paz internacional. En consecuencia, es un texto de referencia, de lectura obligada para quienes estamos involucrados en los temas de las relaciones internacionales y buscamos, por supuesto, un mundo libre de violencia, respetuoso de los derechos humanos. Muchos conocen la trayectoria de García Robles como abogado y diplomático, prolífico, y bueno, ya recordaba aquí el doctor cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz en el 82, por su papel en la negociación del Tratado de Tlatelolco, que como ustedes saben, estableció a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. En este opúsculo que presentamos hoy están discursos con motivo del ingreso al Colegio Nacional del embajador Alfonso García Robles y del embajador Antonio Gómez Robledo, dos instituciones del Servicio Exterior Mexicano. También tenemos el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz hace un poco más de 40 años del embajador García Robles, así como la versión en español inédita de la conferencia dictada con motivo de dicho galardón. Merecido, sin duda, y precisamente por su labor junto con la diplomática sueca Alva Midal, por haber contribuido a abrir los ojos del mundo a la amenaza que la humanidad enfrenta en tanto que el armamento nuclear continúe. Pero he de confesar que
de las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes después de la lectura de este importante opúsculo, que no por ser de una dimensión pequeña es menor, al contrario. Su contenido nos mueve a una serie de reflexiones después de la lectura. Yo espero que ustedes, que son los diplomáticos en ciernes, en formación, se den el espacio para conocer este material. En principio, encuentro en este texto cuán necesaria es la indignación como motor para la acción. Es decir, García Robles nos narra la cruel irresponsabilidad de las pruebas nucleares en los atolones del Pacífico o en África. Creo que aquí coincidimos en que el origen de la indignación se debe nutrir por el respeto a la vida y a la paz, valor que García Robles narra con precisión en ese texto. Luego, por ejemplo, me conmueve mucho la consideración que García Robles tenía a la dignidad humana, reconociendo la vulnerabilidad de nuestra especie, sí, pero también su capacidad para construir, dialogar y buscar la acción colectiva en beneficio de la globalidad humana. De igual modo, la noción de que existe una relación orgánica entre la paz y el desarme. Esto es una lección muy valiosa, lo podemos ver en las prioridades actuales de nuestra política exterior y de seguridad. Nada lograremos si no controlamos la disponibilidad de armamentos o el desarrollo indiscriminado e irresponsable de nuevas tecnologías. Me quedo también con la defensa del siguiente principio. El mundo debe alejarse de la carrera armamentística y centrarse en el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica, ideal que creo es inclusive más vigente hoy que hace 5 décadas. García Robles desempeñó un papel fundamental en la configuración de la política exterior pacifista de nuestro país. Hoy, este texto ofrece un análisis en profundidad de los retos y oportunidades a los que se enfrentó México en su búsqueda de la política multilateral de desarme. Hoy en día, las iniciativas de desarme y consolidación de la paz se ven a menudo obstaculizadas por problemas sociales profundamente arraigados, como las tensiones étnicas, los agravios históricos y la desigualdad económica. Estos factores pueden exacerbar los conflictos y dificultar el avance de las iniciativas de consolidación de la paz. Además, la proliferación de ideologías extremistas y la creciente influencia de actores no estatales, como los grupos terroristas, complican aún más los esfuerzos de la ONU y otros organismos para promover el desarme y la paz. El gran legado de García Robles es la dedicación a la paz y la justicia a través de la diplomacia. Él creía que las relaciones internacionales debían basarse en el respeto mutuo y en el entendimiento entre los países. Y no, por supuesto, en la fuerza militar o en la agresión. Él era partidario de la resolución pacífica de las controversias mediante el diálogo en lugar de la violencia y de la guerra. Su compromiso con el fomento de la paz a través de la diplomacia ha servido de inspiración a muchas personas de todo el mundo que luchan por un orden mundial más pacífico, posicionamiento que ustedes saben enarbola nuestro país como eje de la política exterior. El embajador García Robles, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, llama la atención a la relación orgánica entre el desarme y la paz. Ello parecería una obviedad, pero debe recordarse que aún en la actualidad algunos consideran que las armas, en particular las nucleares, son esenciales para mantener la paz. Considerar la relación orgánica entre el desarme y la paz significa que el desarme no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un mundo más seguro y, por supuesto, más pacífico. Con estas observaciones quisiera finalizar diciendo que aprecio el enorme esfuerzo del Colegio Nacional y del Instituto Matías Romero para extender el importante legado y la influencia de García Robles. Este legado sigue siendo para muchos una esperanza para mantener al frente de cualquier interés político la dignidad, la paz
y los derechos humanos en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Alday, por la invitación. Felicidades al doctor Jaramillo y desde luego al embajador Valadez por la presentación tan buena que han hecho sobre precisamente la obra y la vida de don Alfonso García Robles. El punto es, recientemente, impulsado por México y otros países, se aprobó en Naciones Unidas y está ya en vigencia el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Es la primera vez que existe un instrumento internacional, según he leído, en donde quedan claramente prohibidas las armas nucleares. Sin embargo, en todo el proceso de negociación del tratado y de su aprobación y ratificación, pues es evidente que ninguna de las potencias nucleares ha participado y todo parecería indicar que no van a participar. A mí me gustaría escuchar de los ponentes cuáles serían sus reflexiones acerca del valor que puede tener un instrumento internacional de este calibre, pero del que lamentablemente los principales usuarios, productores, almacenadores de armas nucleares no van o pareciera que no van a participar. Y peor aún, con esta lamentable situación que estamos viviendo en el mundo actual por la situación en Ucrania, en donde ya también se ha amenazado por algunos de los participantes en movilizar armas nucleares hacia un territorio que es vecino de Ucrania. ¿Cuáles serían las reflexiones que ustedes pudieran señalarnos acerca de la validez de este instrumento internacional? Y muchas gracias y felicidades por su... Gracias, embajador. Bueno, esta pregunta Sí, en efecto, en el seno de Naciones Unidas, querido Eduardo Ibarrola Nicolín, un gusto saludarte. Se discute ese tema de la prohibición total de armas nucleares. Un buen número de países lo ha suscrito y, por supuesto, los países que tienen capacidad nuclear se niegan a hacerlo porque naturalmente tienen una ventaja en términos estratégicos. Se ha señalado de manera política y también se han esgrimido argumentos de índole moral, ético, sobre la necesidad de desnuclearizar el mundo, porque pues sabemos que una guerra mundial con armas atómicas tendría como resultado la extinción de la humanidad y de nuestro entorno. Entonces es un escenario en donde no habría ni vencedores ni vencidos, todos estaríamos perdiendo. Y la idea de la disuasión en la Guerra Fría, pues alimentó esta carrera armamentística, pero ahora, como señalaba el doctor, pues son muchos países ya los que tienen esta capacidad y otros los que pueden implementarla. Creo que no nos queda más que seguir insistiendo en los foros multilaterales sobre la necesidad de proscribir de manera absoluta la carrera nuclear, el armamentismo nuclear y concientizar que en una guerra de esa naturaleza no habría ni vencedores ni vencidos. Creo que se trata de generar una nueva cultura y una educación para la paz y el desarrollo. Gracias. Doctor Valadez, ¿qué opinión le merece a usted? Gracias. Que hoy en día, y hablando de contextos, porque usted refirió al contexto en el que trabajó García Robles, tengamos un tratado en el marco de Naciones Unidas
que determina la prohibición total de las armas nucleares en toda la cadena de situaciones por las que pasan las armas nucleares, y al mismo tiempo, y ahí la pregunta, no solo los países nucleares, sino un grupo importante de países desarrollados se oponen a que este tratado, se opusieron a la negociación y se oponen a vincularse al tratado, precisamente argumentando, entre otras razones, que las armas que poseen, las poseen para garantizar la estabilidad internacional. Es el argumento que escuchamos en Nueva York de algunos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Qué opinión le merece a usted como un jurista esta situación en donde una buena causa encuentra un marco, pero se topa con la realidad? Y lo que usted claramente señala, embajador Alday, me refiero a los argumentos aportados por las potencias, es un sofisma, evidentemente. Es decir, para garantizar la paz tengo que asegurar la guerra o la capacidad de guerrear. Es un atavismo. También tenemos que entender que forman parte de una trayectoria cultural que todavía está presente. Luego consideramos que 2 siglos es poco o que puede ser mucho. En realidad 2 siglos es nada. Nosotros vemos que hoy Estados Unidos todavía sigue defendiendo una disposición de su Constitución, después de 2 siglos y medio de estar en vigor, que permite que todos los americanos tengan armas y se considera como parte de sus derechos humanos estar armado. Bueno, en el siglo XVIII era normal que se permitiera que los ciudadanos se armaran por una razón económica, porque el Estado americano no tenía la capacidad de garantizar la seguridad de todos los colonos que estaba enviando a la búsqueda y a la apertura de nuevos territorios, y entonces tenía que facilitar a esos colonos la posibilidad de armarse para que se defendieran sin que tuvieran que exigir que el Estado americano pagara milicias que los defendieran. Pero esto sigue hoy como si fuera un derecho que también hoy necesitaran armas los estadounidenses. Entonces ahí está el atavismo. Y de ese atavismo forma parte el tema nuclear. Don Alfonso dice en su libro, y esto lo señalaba en el año 82, que había una petición de principio en esa expectativa de que pudieran desarrollarse instrumentos nucleares de utilización, digamos, no inofensiva, pero sí de efectos restringidos. Hace referencia a eso. O sea, armas nucleares tácticas, como se les dice hoy. Bien, en aquella época había 40,000 ojivas nucleares. Hoy hay 13,000 ojivas nucleares, hipotéticamente. No se tiene la certidumbre, pero digamos son los reportes internacionales. Esto es, hace 40 años había capacidad para destruir 40 veces el mundo, hoy nada más hay capacidad para destruir 13 veces el mundo. Bueno, ya podemos sentirnos un poco más tranquilos nada más. Pero hay algo interesante y vale la pena que tengamos esta conciencia de lo que hoy se presenta. Hoy tenemos una sociedad mundial mucho más sensibilizada para estos problemas. Y si le vemos lo bueno a lo malo, el doctor Jaramillo hizo referencia al inicio de su alocución, muy brillante, y lo felicito en público, como lo hice hace un momento en privado, a los riesgos actuales de la nuclearización. Bueno, lo estamos viendo en el caso de Ucrania, y lo señala también Eduardo, tú lo acabas de comentar en este momento, el embajador nos hizo la referencia justamente a los riesgos que existen en este momento con relación al armamento nuclear. Y con relación a lo que dijo el embajador Ibarrola y a lo de la pregunta, digo, bien, hoy el mundo está consciente de los riesgos, justamente gracias a Ucrania. Lo lamento por Ucrania, lo lamento por el mundo, pero si vemos la parte positiva, es una llamada de alerta en un momento muy oportuno. Y la sociedad en el mundo se está movilizando en un sentido claramente pro paz. Voy a poner solo un ejemplo, y es, digamos, lateral. Hay una gran organización para el comercio justo en el mundo, que involucra ya a decenas de millares de empresas y a millones de consumidores de 83 países en el mundo que han resuelto no comprar productos generados donde existe
trabajo esclavo o trabajo que tiene remuneración no digna. Y aquí los consumidores del planeta están diciendo, a esos productores no les voy a comprar, y no les compran. Bueno, pronto podrá pensarse en la articulación de un movimiento en el que se pongan ciertos condicionamientos al comercio procedente de potencias nucleares. Esto tampoco está lejano del momento en el que ocurra. Por ejemplo, no que se deje de comprar todo, pero sí que se dejen de comprar algunos productos, así sea por la vía simbólica de la sanción al productor de armas o al que se niega al desarme como un proceso natural de la civilización contemporánea. Muchas gracias. Hay algunas preguntas de estudiantes que están entre nosotros. Jaime Rivera, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta, más bien reflexiona, algunos gobiernos son obligados a apoyar a la OTAN, pero no implica la voluntad de su población. ¿Dónde estás? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Claro. Bueno, sí. Bueno, los estados que son parte de la OTAN lo hacen a través de un proceso interno constitucional para vincularse y la población siempre podrá manifestar su acuerdo o desacuerdo en determinado momento. Lo acabamos de ver recientemente con los casos de Finlandia y de Suecia, que son los países que más recientemente han postulado para ingresar a la OTAN. De la Universidad del Valle de México, Diego Ramírez Cárdenas pregunta sobre el tema de la energía nuclear. ¿El tema nuclear ha generado un pánico mundial que ha generado a su vez ignorancia sobre el tema? ¿Alguien quiere tratar esto? Gracias por la pregunta, Diego. Quizás solamente decir que que el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, industriales, pues se puede seguir utilizando y que lo que nosotros señalamos es su proscripción en términos de armas. Gracias. Una pregunta también sobre la agenda internacional actual por parte de OPANAL. Después de 2 conferencias del TNP, el Tratado de No Proliferación, la de 2015 y la de 2022, donde no se ha alcanzado un documento resolutivo, ¿a qué retos se enfrentan los estados parte de la conferencia? La respuesta es similar a lo que hemos dicho, la falta de consensos sobre un tema de interés general. Creo que tenemos que seguir insistiendo en esta agenda de desnuclearización y seguir insistiendo en la educación en términos de que la energía nuclear utilizada con fines pacíficos es útil, pero que su uso para fines bélicos amenaza la existencia misma, no solo de la humanidad, sino del planeta como un todo. Gracias. Eduardo Hernández, de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, también gracias por la pregunta, plantea, ¿qué opinan de la creación de las armas biológicas? Estamos en otro tipo de armas. Y si México está preparado para un conflicto de armas biológicas. Caray. No sé si alguien esté preparado por un conflicto de armas biológicas. Me temo que no. Y el trato que se debe dar a las armas biológicas es similar al de las armas nucleares. Desconocemos su potencial destructivo y lo que necesitamos es, desde nuestra perspectiva pacifista, seguir pugnando en los foros multilaterales por su eliminación. Y la opinión, creo que, si me permiten, es México está en contra de estas armas, está a favor de los regímenes que las prohíben explícitamente en algunos tratados internacionales y de que se sancione a aquellos actores estatales o no estatales que traten de hacer uso de las armas biológicas en cualquier contexto.
Una pregunta del ministro Jorge Cicero, que está aquí en el Instituto Matías Romero. Sí, un comentario sobre la desnuclearización por los tratados, pues estos tratados que fueron inspirados por el Tratado de Tlatelolco, Pelindaba, Bangkok, la conveniencia de tener la proscripción del uso de la fuerza en la Constitución mexicana. Caray, ya no entiendo esta parte final. No sé quién tenga opinión sobre eso. Yo diría que fue muy afortunado que se diera el Claro. premio Nobel a estos personajes por su postura, y es, desde el punto de vista, digamos, de la Academia Sueca, un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de la desnuclearización. Creo que son elementos educativos hacia la sociedad global, en la medida en que organizaciones como la que otorga el premio Nobel destinen sus premios a acciones y posturas pacifistas, estarán contribuyendo a una educación global en pro de la paz. Gracias. Nuestro querido amigo, el embajador José Antonio Piña, embajador del Servicio Exterior Mexicano, pues plantea si se puede generar alguna reflexión de los ponentes sobre la postura de México en relación con la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Claro, embajador. Quiero comentar que ingresé a la Cancillería Mexicana en el 74 y en 1976, en los exámenes de ingreso al servicio exterior, en la sede del Matías Romero, que no era esta, sino en la antigua, que le llamaban la aduana del Pulque, tuve el privilegio de tener una charla, bueno, tuvimos los aspirantes en esa época del embajador García Robles, que fue canciller de México entre el 75 y el 76. Y nos tocó una charla con él. Yo me formé inicialmente en el área multilateral, en organismos internacionales, entre el 74 y el 77 más o menos. Y realmente en esa época tuvimos diplomáticos de excelencia multilateralistas, la mayoría, como don Alfonso García Robles, pero otros como Cuevas Cancino, Sergio González Gálvez, con Antonio Gómez Robledo, y en esa época no teníamos duda de la política exterior de México y sobre todo posturas muy claras en torno a estos temas de desnuclearización, de críticas o cuestionamientos a las invasiones de ciertas potencias a algunos países. Hoy veo que las nuevas generaciones tienen o se forman con algunas dudas respecto a las posturas de México, porque una cosa es lo que decimos en el ámbito de las Naciones Unidas, muy claro respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, que condenamos de manera muy clara, muy firme. Sin embargo, a nivel, digamos, presidencial acá, vemos otra postura, que es distinta quizás a esta que se manifestó en Naciones Unidas, y un poco quería yo escuchar los comentarios o reflexiones de usted respecto a esto para la claridad de los que van a ser los futuros diplomáticos de México. Muchas gracias. Gracias, embajador. Coincido que en el caso de la postura mexicana fue manifestada a través de nuestro embajador ante Naciones Unidas en Nueva York. El doctor de la Fuente fue categórico en condenar la invasión rusa a Ucrania. Sobre otras posturas del Ejecutivo, no tendría opinión. La postura del Estado mexicano se expresó en el espacio natural para hacerlo, que es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sí, quizá el tema que se asocia a este comentario, embajador, tiene que ver con las sanciones, los paquetes de sanciones que aprobaron a nivel europeo y en Estados Unidos
y esa tentación de pensar que México debería acompañar esas sanciones, pues México obviamente, y lo ha explicado con toda claridad la Cancillería, no impone sanciones unilateralmente porque no tiene ni el interés de hacerlo como parte de su política exterior, ni un asidero jurídico para hacerlo. Se suma a las sanciones que aprueba el Consejo de Seguridad, como ha sucedido en muchas ocasiones. Pero creo que la postura de condena firme, clara y contundente está en récord en Nueva York, en el Consejo de Seguridad. ¿Alguna reflexión final, doctor, de su parte? Muchas gracias, embajador Alday. Sí, Tenemos que cerrar, entonces les pido una disculpa, pero... La reflexión es muy breve y hemos escuchado, bueno, al embajador Ibarrola, al embajador Piña y las preguntas también de diferentes integrantes del público. La reflexión es muy sencilla. La trayectoria de México es una trayectoria ejemplar en el sentido de la lucha por la paz y de la no intervención. Hemos mencionado ahora el caso del embajador García Robles, pero también podría mencionarse desde otras etapas. Por ejemplo, la defensa del embajador Isidro Fabela con relación a la intervención nazi en Austria. Todavía podemos ir al Museo Nacional de Viena y encontrar que hay una sala dedicada a México, donde en un pequeño aparato de radio de la época se está reproduciendo permanentemente el discurso de Fabela ante la Sociedad de las Naciones, porque fue México la primera potencia, digamos el primer país, la primera potencia internacional que se manifestó en contra de la ocupación de Austria. Y podemos retroceder e ir a la doctrina Estrada que conocemos y más atrás a la doctrina Carranza y más atrás al propio Juárez. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la intervención breve, que parece que no lo está haciendo tanto, que tenemos una gran tradición y una gran trayectoria en el campo de la diplomacia mexicana y que por eso quienes estudian o quienes la enseñan aquí deben sentirse muy orgullosos. En la agenda del futuro está lo que ya mencioné, retomando lo del propio don Alfonso, y algo también muy importante, que vale la pena, y lo digo ante nuestros expertos y nuestros diplomáticos profesionales. Son muchas las resoluciones que se toman por parte de los organismos internacionales que tienen ese carácter. En el caso del desarme nuclear, el embajador Ibarrola hacía referencia ya a un tratado que está en proceso. Pero muchas resoluciones tienen una gran trascendencia. Por ejemplo, la que establece la Agenda 2030. Quizá valga la pena, lo digo ante quien conduce la parte multilateral de la Cancillería y ante un embajador y ante varios embajadores y estudiantes para ser embajadores en el largo plazo, que quizá valga la pena replantear desde el punto de vista del derecho internacional que muchas resoluciones adquieran el carácter de convención o tratado para que tengan valor vinculante. Una de las características de nuestro sistema constitucional contemporáneo es ir incorporando progresivamente en mayor medida las normas de origen internacional, de fuente internacional, como parte del derecho nacional. Y agendas como la 2030 no pasan de ser declaraciones de buena voluntad, a pesar de que ahí están incluidos elementos para acceso a la justicia, defensa de la mujer, promoción de la salud, proyección de los derechos de los menores y de los enfermos, etcétera. Eso como una forma de evolución del derecho internacional y pensar pues en la transformación de las resoluciones en fuentes de derecho que sean aplicados también en el ámbito nacional. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues nada, solamente agradecer la invitación, los comentarios del público y por supuesto agradecerle al doctor, al maestro Valadez, sus reflexiones siempre nutritivas, siempre nos iluminan. Gracias.
Y gracias a ti, Alejandro, Gracias. por la hospitalidad. Gracias por estar aquí. Yo cometí una omisión porque me pasaron una tarjeta de Jorge López también, que hace una afirmación con la cual pues creo que todos estamos de acuerdo. Dice, las críticas y dudas que recibe hoy el Tratado de Prohibición en total de armas nucleares y su relevancia son las mismas críticas que recibió en su momento el TNP, que es la piedra angular del desarme. Estamos de acuerdo, Jorge, y una disculpa por no haberlo mencionado antes. Pues bueno, con esto vamos a dar por terminada esta sesión. Nuevamente, muchas gracias a Teresa Vicencio, gracias al Colegio Nacional por invitarnos al Instituto Matías Romero a colaborar en esta segunda edición. Gracias a ustedes por estar aquí. Quienes estén interesados en conseguir el opúsculo que se ha comentado está en la parte exterior del auditorio, junto con otras obras, tanto del Colegio Nacional como del Instituto Matías Romero. Pues bueno, con esto cerramos la transmisión. Les damos las gracias aquí en el auditorio y nos vemos pronto. Hasta luego.